Trabajo en medicina desde hace más de 15 años. Empecé en 1998 en la ciudad, pero enseguida me di cuenta de que no era para mí. El ruido, el ajetreo, el flujo interminable del mismo tipo de problemas. Un año después me trasladé a un pueblo, y luego cada vez más lejos, a la taiga. En 2005 ya trabajaba en lugares a los que solo podía llegar por WAZIK, e incluso entonces no siempre. En primavera y otoño, las carreteras quedaban arrasadas por el agua, así que tenía que esperar semanas hasta que se secaban. Fue allí, en una diminuta aldea ebenki, perdida entre cedros, donde en 2008 conocí a un hombre que cambió mi vida para siempre. El viejo chamán se llamaba Elías. Pocos sabían que en su juventud se licenció en medicina, pero eligió el camino de sus antepasados, hacerse chamán. Al mismo tiempo, nunca renunció a los conocimientos científicos. La naturaleza es la misma, decía, solo que puedes mirarla de diferentes maneras. Recuerdo la primera vez que acudí a él en busca de consejo. En el pueblo había cada vez más casos de envenenamiento. La gente se quejaba de debilidad y dolores de cabeza. Todas las pruebas que se podían hacer en nuestras condiciones no mostraban nada. Elías me escuchó y sacó en silencio un grueso cuaderno con la tapa de cuero gastada. No es con setas y bayas con lo que la gente se envenena, dijo mostrándome las notas, sino con el agua del arroyo. Cada primavera, cuando la nieve se derrite activamente, arrastra los antiguos campamentos de caza río arriba. Latas, pólvora, gasóleo, todo va a parar al agua. Tenía razón, y no solo eso. Cada uno de sus consejos, cada observación, tenía una sólida base científica, solo que él los explicaba a su manera, a través de las leyes de la taiga y los conocimientos ancestrales de su pueblo. Poco a poco empecé a visitarle cada vez más a menudo, para aprender, para escuchar, y él parecía esperar solo eso. «Eres un buen médico», me dijo, «pero no sientes el alma de la taiga, y aquí no puedes prescindir de ella». Durante todo el día deambulamos por el bosque, y él me enseñó a leer huellas, a distinguir las voces de los pájaros, a encontrar hierbas curativas. Me explicó cómo determinar el tiempo que iba a hacer en los próximos días mediante señales sutiles, cómo entender cuándo un animal estaba enfermo y cuándo solo estaba asustado. No me di cuenta de cómo estas lecciones se convirtieron en la actividad principal de mi vida. No dejé de tratar a la gente, pero cada vez más a menudo me sorprendía a mí mismo pensando que me interesaba más la taiga que la medicina. Y entonces, en diciembre de 2010, ocurrió lo que más temía. Elías se enfermó gravemente. «Ha llegado mi hora», me dijo una semana antes de morir. «Pero estoy tranquilo, seguirás adelante». Y me entregó ese mismo cuaderno encuadernado en piel. Su testamento era extraño. «Vete a una reserva natural, donde cantan las rocas, los lugares mismos te encontrarán». En aquel momento no entendí el significado de esas palabras, pero pronto resultó que Elías lo había pensado todo. Resultó que llevaba muchos años asesorando a la dirección de la Reserva de Siberia Central sobre la flora local. El propio director de la reserva me localizó tras su muerte. «Necesitamos guardas de caza que entiendan la taiga», me dijo entonces. «Elías me habló de ti. Dijo que podías leer las huellas tan bien como los cazadores locales, que conocías los hábitos de los animales. Y lo más importante, que tienes un sentido del bosque. Tales personas son raras, especialmente con un título de médico». Por supuesto, tuve que recibir formación, pasar exámenes y conseguir todos los documentos necesarios. En febrero de 2011 hice mi primera guardia, y solo ahora, después de 5 años de trabajo en la reserva, empiezo a darme cuenta de que ya entonces el viejo chamán sabía cómo acabaría mi destino. En la primavera de 2016 ya estaba casi acostumbrado a mi nueva vida. 5 años en la reserva no eran poco tiempo. El viejo guardabosques Harrison Blake ya no me llamaba doctor,
y hacía tiempo que los lugareños me habían reconocido como uno de los suyos. El trabajo no era fácil, pero era exactamente lo que yo quería. Solo tú, la taiga y sus habitantes. El sistema de cámaras trampa me ayudaba a vigilar el territorio, y estaba a punto de preparar mi informe trimestral cuando noté las primeras rarezas. La primera cámara trampa empezó a funcionar mal a principios de marzo. Normalmente la cámara lo grababa todo: alces en el abrevadero, osos tras la hibernación, incluso euruscas jugueteando por el sendero. Pero desde el 3 de marzo empezaron a aparecer imágenes extrañas, vacías, como si alguien hubiera girado el objetivo hacia un lado. Al principio pensé que era el viento o un oso curioso, pero la cámara estaba intacta y los soportes no estaban dañados. Comprobé la tarjeta de memoria y faltaban varias horas de grabación, como si alguien las hubiera borrado a propósito. Una semana después le ocurrió lo mismo a la segunda cámara, a 3 kilómetros de la primera. Luego a la tercera, empecé a fijarme más en los lugares de instalación. En el húmedo suelo primaveral cercano a la segunda cámara, observé huellas apenas perceptibles. Huellas humanas. No eran botas de caza, ni medias de goma de los lugareños, sino algo parecido a unas modernas botas de senderismo. El tamaño es pequeño, obviamente zapatos de ciudad. Lo que es notable, las huellas estaban solo en la zona muerta de la cámara, donde la lente no llegó. A mediados de marzo, 6 cámaras de mi sector se quedaban ciegas periódicamente. Saqué el mapa, puse todas las fotos sobre la mesa, incluidos los fotogramas vacíos. Algo en ellos era alarmante. Abrí el registro de inspección de trampas y me di cuenta. Las cámaras no funcionaban 2 o 3 días antes de la inspección programada y volvieron a la vida un día después de mi visita. Alguien conocía el horario. Perdí la noche y por la mañana volví a las cámaras. Ahora sabía qué buscar. En cada una de ellas examiné no solo los soportes, sino también los árboles más cercanos. En 3 de ellos encontré arañazos apenas visibles en la corteza, a la altura de un hombre. ¿Alguien marcaba los puntos ciegos? Di varias vueltas alrededor de cada celda, observando el suelo. El musgo estaba removido aquí. La hierba del año pasado estaba arrugada allí. Dibujé en el mapa los sectores de visión de todas las cámaras. Marqué los rastros que había observado. Poco a poco fue apareciendo un pasillo, estrecho, de unos 5 metros, pero suficiente para ocultar cualquier cosa a los ojos de la reserva. En casa hice un mapa de los tiempos de disparo de las cámaras. Se disparaban en la misma secuencia, con unas horas de diferencia. Era como si alguien se desplazara por el pasillo y cegara sistemáticamente las cámaras. Y luego, al cabo de 1 o 2 días, volvían, restableciendo su posición. Había llegado el momento de actuar. Compré 3 cámaras nuevas en la ciudad, compactas, con un ángulo de visión más amplio. Las camuflé con más cuidado que de costumbre, no en los troncos, sino en las densas copas de los abetos jóvenes. Los puntos no se eligieron al azar. Si mi ruta prevista era correcta, tenían que cubrir zonas en las que los intrusos no estuvieran esperando vigilancia. El cálculo resultó ser correcto. Más tarde, al revisar las imágenes, me quedé helado. Una de las tomas, tomada en el crepúsculo previo al amanecer, mostraba claramente a un grupo de personas. 3 de ellas, cada una con una voluminosa mochila a la espalda. Seguían el rastro, agachados, obviamente sabiendo dónde estaban situadas las cámaras trampa. El equipo era semiprofesional. Chalecos descargables, chaquetas ligeras de Gore-Tex, las mismas botas de trekking. Al día siguiente seguí sus huellas. El rastro era casi ilegible. Caminaban con cuidado, rastro a rastro, en las partes más duras del terreno. Pero encontré algo. A un par de kilómetros de la cámara, en una espesa maleza, encontré su lugar de acampada. No había hoguera ni rastros evidentes de un campamento, solo musgo y huellas apenas visibles. Pero habían dejado algo: un trozo de embalaje de teléfono por satélite y una bolsa vacía de comida especial de montaña. Los utilizan los escaladores industriales
y los rescatadores profesionales. Para los furtivos ordinarios es demasiado caro y demasiado profesional. Subió a una pequeña colina y miró a su alrededor. Desde aquí su ruta era más clara. Se dirigían a un viejo refugio de invierno en la orilla del Podkamennaya Tunguska. El lugar es remoto. Los turistas no pasean por allí. Los cazadores locales también lo evitan. Está demasiado lejos de las tierras. Era un lugar ideal para un puesto de escala. A mediados de abril envié un informe detallado al Ministerio del Interior. Una semana después me citaron en Krasnoyarsk. En el despacho de un investigador del control antidroga vi mis fotos, ordenadas por fecha. «Has hecho un gran trabajo, James Harris», dijo el mayor, entregándome una carpeta con documentos. Las fotos mostraban algo más que huellas. Todo un sistema. Escondites, campamentos provisionales, una parada de barco camuflada. Los delincuentes utilizaban la reserva como punto de partida para el tráfico de drogas. La operación tuvo lugar a finales de abril, pero no en la reserva, sino a la salida, en el embarcadero de un pequeño pueblo. Dicen que se incautaron de más de 100 kilos de drogas sintéticas. En la reserva encontraron 2 escondites y los restos de un campamento. Y al cabo de un mes, me enteré de que uno de los empleados de la reserva había dimitido por voluntad propia y se había marchado con rumbo desconocido. Al parecer, era él quien conocía el horario de comprobación de las cámaras trampa. Más tarde, revisando el viejo cuaderno de Elías, encontré una extraña anotación. Las sombras van y vienen, pero la taiga lo recuerda todo, escribió. Cuando oyes la voz de las piedras, sabes que es la hora. En aquel momento, estas palabras me parecieron otro acertijo del viejo chamán. No sabía que muy pronto adquirirían un significado completamente distinto, y que algunos de los secretos de la reserva resultarían mucho más sorprendentes que las historias de cazadores furtivos y traficantes de drogas. El final de mayo de 2016 fue sorprendentemente caluroso. La nieve se había derretido antes de lo habitual en la taiga, dejando al descubierto salientes rocosos en las laderas costeras. Harrison Blake, un viejo guardabosques, se pasó por allí para hacer su ronda habitual precisamente un día como aquel. El sol abrasaba las rocas grises tanto que no se podían tocar. La conversación durante el té empezó como de costumbre, con noticias del lugar, rastros de las inundaciones primaverales y las primeras marcas de osos en los árboles. Cuando pregunté por los pilares de piedra del sector oriental, Harrison reaccionó con su habitual escepticismo. Llevaba 30 años trabajando en la reserva y había visto muchas cosas inexplicables, que luego se explicaban por las razones más comunes. Pudriciones incandescentes, extrañas huellas en la nieve, sonidos misteriosos. Todo eso tenía explicaciones sencillas. Pero cuando le hablé del canto que salía de las rocas, se puso serio. Resultó que él mismo llevaba 3 semanas oyendo esos sonidos, largos y quejumbrosos, como una melodía tranquila. Sobre todo por la mañana, cuando el río estaba frío. Lo atribuyó a la edad, al cansancio, al viento en las grietas. Incluso intenté encontrar un señuelo o una lata de metal que pudiera resonar. Pero todo fue en vano. Saqué el cuaderno de Elías. Harrison hizo una mueca. No le gustaban todas esas cosas chamánicas. Pero cuando le mostré las notas que describían los sonidos y los dibujos de las rocas, su incredulidad fue sustituida por interés. El chamán escribió sobre este fenómeno con todo detalle. Cuando la primavera llega antes de lo habitual, las rocas empiezan a cantar. No todos los años, ni todos los días, solo cuando el sol está en una posición determinada. Las notas incluían incluso diagramas de la ubicación de las rocas y anotaciones sobre la dirección del viento. A la mañana siguiente partimos hacia las rocas, equipados como para una verdadera expedición. Termómetro, brújula, anemómetro para medir la fuerza del viento. Mapa con las notas de Elías, cuaderno de notas. Harrison Blake refunfuñó todo el camino por despertarse demasiado temprano, pero no discutió. El cuaderno indicaba claramente la hora de los sonidos,
Los pilares de piedra nos recibieron con un silencio majestuoso. De 15 o 20 metros de altura, se erguían en un grupo denso, como bosques petrificados o columnas milenarias. Mientras yo revisaba mis notas en el cuaderno, Harrison hacía lo que mejor sabía hacer: un examen metódico. Golpeaba las piedras, medía las distancias entre ellas, comprobaba la dirección de las grietas. El primer sonido llegó cuando el sol empezaba a salir por el horizonte. Un sonido largo y vibrante, que parecía originarse en lo más profundo de la piedra y ascender hacia arriba. Harrison estaba examinando una de las grietas, y casi deja caer su linterna por la sorpresa. Pero enseguida se recompuso y empezó a examinar el lugar del que parecía proceder el sonido. Fue su meticulosidad la que hizo el primer descubrimiento. En el lugar donde el sonido era más nítido, la roca estaba plagada de pequeños agujeros, como agujeros de abeja. Algunos casi imperceptibles, otros del tamaño de un lápiz, se adentraban en la roca en diferentes ángulos. También nos dimos cuenta de que la intensidad del sonido cambiaba con cada ráfaga de viento procedente del río. A mediados de junio, habíamos hecho un mapa detallado de todos los canales y oquedades. Sobre el papel, parecía un sistema enmarañado de tuberías. En algún lugar salían a la superficie, en otro se conectaban dentro de la roca, formando una especie de resonadores. Elías encontró diagramas similares en su cuaderno. Comparó estas rocas con una flauta gigante e incluso anotó qué agujeros producían el sonido más fuerte. Las observaciones de temperatura acabaron por aclarar el panorama. Colocamos varios termómetros a distintas alturas y observamos un patrón claro. Durante el día, el sol calentaba la superficie oscura de las rocas hasta 40 grados, y por la noche, la temperatura descendía hasta casi cero. Debido a esta diferencia, surgieron poderosas corrientes de aire en el interior de la roca. Al pasar por un sistema de canales naturales, creaban estos misteriosos sonidos. Y cuando el viento soplaba desde el río en un ángulo determinado, el efecto se amplificaba muchas veces. Lo que Elías llamó poéticamente respiración de la roca resultó ser un fenómeno natural complejo pero comprensible. Harrison incluso tuvo la idea de escribir un artículo sobre ello en una revista científica. Volvía una y otra vez a las otras anotaciones del cuaderno del chamán. Incluso las más crípticas parecían ocultar fenómenos naturales reales. A principios de julio, el calor amainó y los pilares de piedra se calmaron. Pero una de las últimas notas de Elías me mantuvo alerta. Cuando las piedras callen, escucha a la bestia. Sabe lo que los hombres han olvidado. No me di cuenta entonces de que estas palabras serían la clave para desvelar un misterio mucho más inquietante. Las primeras señales de alarma llegaron a mediados de julio de 2016. Los alces, que suelen alimentarse en las praderas inundables cercanas al río, cambiaron repentinamente de ruta. Los corzos también evitaban sus lugares favoritos. Incluso los jabalíes, que rara vez se asustan por nada, abandonaron los ricos campos de bayas de las tierras bajas. Era como si los animales evitaran algún límite invisible. Harrison Blake fue el primero en ver huellas de oso. Grandes, profundamente incrustadas en el suelo blando, se extendían a lo largo de la vieja Artemisa. Pero había algo inusual en ellas. El animal cojeaba. La pata trasera derecha dejaba una marca más profunda, como si el oso hubiera desplazado la mayor parte de su peso hacia ella. Los viejos cazadores dicen que un oso herido es el animal más peligroso de la taiga, sobre todo si la herida le impide conseguir su alimento habitual. Una semana después, un cazador de una finca vecina informó de un colmenar arruinado. Normalmente los osos se limitan a volcar las colmenas, pero este actuó de forma diferente. Metódicamente, casi con cuidado, retiró las tapas, como si conociera su estructura. El apicultor observó a la bestia desde lejos. Se trataba de un macho grande, de pelo gris, que caía notablemente sobre su pata trasera. Pero lo más importante fue que no huyó cuando el hombre empezó a gritar y a golpear el barril metálico.
Solo miró en su dirección y siguió a lo suyo. A principios de agosto, la situación se había agravado. Un grupo de geólogos estaba trabajando en la reserva y acampaban cerca del arroyo. Durante la noche, un oso se acercó directamente a su campamento. Haciendo caso omiso de los gritos y las bengalas, destruyó metódicamente la tienda con provisiones. Uno de los geólogos intentó ahuyentar a la bestia y recibió un fuerte golpe con la pata. Afortunadamente, consiguió rebotar y se libró con profundos arañazos en el hombro. Por la mañana examiné la escena. Las huellas me dijeron mucho. El oso se había acercado al campamento no por el lado del bosque, sino por el lecho del arroyo, donde era más difícil divisarlo. Las huellas de las patas traseras eran aún más profundas. El trauma había progresado claramente. En algunos lugares había pelos sobre la hierba arrugada, gris en algunos sitios, en otros con un tinte amarillento, característico de los animales enfermos. También se encontraron otros rastros. A lo largo del arroyo, sobre la arcilla húmeda, había huellas de animales, de corzos, jabalíes, alces. Todos ellos habían evitado el lugar, como si presintieran el peligro. En el cuaderno de Elías encontré una nota al respecto. Un oso sano forma parte de la taiga. Uno enfermo es como una astilla. Todos los seres vivos lo perciben y lo evitan. A mediados de agosto, el oso empezó a aparecerse a la gente cada vez más a menudo. Cerca de campamentos turísticos, cerca de cabañas forestales, incluso en las afueras del pueblo más cercano. No atacaba, pero tampoco se iba cuando la gente intentaba ahuyentarlo. Había una especie de persistencia condenada en su comportamiento, como si supiera que pronto llegaría el frío y con semejante herida no sobreviviría al invierno. Durante mucho tiempo no me atreví a abrir algunas páginas del cuaderno del chamán. Pero una noche, después de otro informe sobre un oso, las encontré. Una muerte renqueante llega por alguna razón, escribió Elías. Si un animal busca encontrarse con la gente, significa que está cansado. Hay que ayudarla a marcharse. El 20 de agosto llegó una comisión especial. Mientras biólogos y veterinarios examinaban las huellas y recopilaban datos, yo releía las notas del cuaderno del chamán. Elías había dejado descripciones detalladas de casos similares. Los osos traumatizados que no podían alimentarse solían acudir a la gente. No por agresividad, sino por desesperación. La comisión se reunió durante 3 días. Escuché los informes de los expertos, miré las fotos de las huellas, estudié los patrones de movimiento del animal. La lesión era grave: rotura de ligamentos, inflamación, incluso posible infección ósea. El oso perdía fuerzas cada día. No podía cazar, no podía caminar lejos. Faltaban 2 meses para la hibernación, pero con una herida así, simplemente no habría almacenado suficiente grasa. En mi interior, el médico y el guardabosques luchaban. El médico buscaba formas de ayudar, repasando las opciones de tratamiento. Pero el guardabosques comprendió que no hay hospitales en la naturaleza. Intentar atrapar y tratar a un oso adulto herido solo prolongaría su agonía. Además, se estaba volviendo cada vez más impredecible. La próxima vez, alguien podría resultar gravemente herido. Harrison, que conocía al oso desde hacía muchos años, se sentía mal por lo que estaba ocurriendo. Pero incluso él se dio cuenta de que la bestia ya no era la misma. La peligrosa determinación de un depredador acorralado en sus ojos. Mejor eso que sufrir, dijo una noche, y me di cuenta de que la decisión estaba tomada. No fue una decisión fácil. Harrison, que conocía al oso desde hacía años, insistió en dispararle. Mejor eso que sufrir, dijo. No dejaba de pensar en lo que había dicho Elías. Tal vez el viejo chamán realmente sabía algo. Quizá por eso había dejado aquella nota, para que, llegado el momento, yo supiera qué hacer. En los últimos días de agosto, el oso fue rastreado y abatido. Fue un trabajo limpio y profesional. El animal no sentía dolor. Al examinar el cadáver, los veterinarios confirmaron el diagnóstico inicial. Traumatismo grave en la pata trasera. Antiguo.
con inflamación extensa. Este tipo de heridas no se curan solas. Más tarde, pregunté al viejo cazador si había visto muchos casos como este. Cosas que pasan, respondió. Pero que un oso se acerque tanto a la gente, sin miedo al ruido ni al fuego, es un caso especial. Normalmente evitan a los humanos hasta el final. Este parecía saber que no podía hacerlo solo. Ese otoño, alces y corzos volvieron a la reserva. Los jabalíes volvieron a gruñir en las cajas de bayas. Los pájaros cantaron como antes. La taiga volvió poco a poco a su ritmo normal. Pero durante mucho tiempo pensé en lo que había pasado. Todavía había muchas páginas sin leer en el cuaderno de Elías. Llegará el momento, escribió, y te darás cuenta de que nada en la taiga es casual. Cada encuentro es una señal. Solo hay que saber leerlas. El otoño de 2016 fue inusualmente tranquilo. Después de la historia del oso, era como si algo hubiera cambiado en el santuario. Incluso el ceño perpetuo de Harrison me hizo notar que los animales estaban más tranquilos, más confiados. Volví al cuaderno de Elías cada vez con más frecuencia, releyendo las notas que me habían parecido solo bellas frases del chamán. A principios de octubre, mientras analizaba las viejas notas, empecé a notar un extraño patrón. Todos los sucesos de este año, la historia de los traficantes, las piedras cantoras, el oso, habían sido predichos de un modo u otro en el cuaderno. Las sombras llegarán por caminos secretos, escribió sobre la primera. Las piedras hablarán antes de tiempo, sobre la segunda. Una muerte renqueante perturbará la paz, sobre la tercera. Pero no se trataba de las predicciones. Elías no me dejó profecías, sino una guía para la acción. Cada entrada contenía no solo una descripción de los acontecimientos, sino también consejos sobre cómo afrontarlos. En la historia de los traficantes, su descripción de los antiguos senderos me ayudó. En el caso de las piedras cantoras, notas sobre vientos y temperaturas, y con el oso, una comprensión de cuándo la naturaleza necesita ayuda para terminar lo que empezó. Una noche, encontré en mi cuaderno un trozo de papel doblado 4 veces. En él, con tinta descolorida, había dibujado un mapa de la reserva. Tosco, esquemático, pero con anotaciones sorprendentemente precisas. Antiguos senderos, lugares de poder, signos especiales de la zona, y lo más importante, fechas. Frente a cada lugar importante había días y meses concretos en los que ocurriría algo allí. Comprobé las fechas. Todo encajaba. Los narcotraficantes habían aparecido justo cuando Elías había escrito que los antiguos caminos se abrían a los forasteros. Las piedras empezaron a cantar en los días marcados en el mapa con un signo especial. Incluso la historia del oso ocurrió en el momento previsto, cuando la taiga libera a los enfermos. A mediados de octubre, subí a uno de los miradores, un lugar donde, en palabras de Elías, puedes ver toda la verdad a la vez. Abajo estaba la reserva, el verde oscuro de los cedros, el amarillo de los alerces, los acantilados grises junto al río. Era lo de siempre, pero ahora lo veía de otra manera. Cada sendero, cada hondonada, cada arroyo, todo tenía su propio significado, su propia historia, su propio papel. Allí, en la cima, comprendí por fin lo que el viejo chamán intentaba decirme. No predecía el futuro, sino que leía el presente. Sabía que en determinadas épocas del año, los antiguos caminos se hacen más visibles y llaman la atención. Que en condiciones climáticas especiales, las rocas porosas empiezan a resonar. Que los animales heridos se acercan a los humanos en otoño. Todo su misticismo se basaba en un profundo conocimiento de la naturaleza. En los últimos días de octubre, encontré otra entrada, la más breve. Cuando entiendas el lenguaje de la taiga, te revelará sus secretos. Pero recuerda, cada pista trae un nuevo misterio. En la página siguiente, pude ver algunas notas sobre tormentas eléctricas y rocas brillantes. Sonreí.
Parecía que Elías me tenía reservadas más historias, y ahora estaba preparada para ellas. Esa tarde, Harrison llamó. Los cazadores locales habían visto algo inusual en un arroyo remoto, el mismo que había sido marcado en el mapa de Elías. Algo que hizo que incluso los cazadores más experimentados evitaran el lugar. Saqué mi cuaderno y encontré la página que buscaba. Cuando el otoño se encuentra con el invierno, un fuego antiguo despierta en las hondonadas. Leí la letra familiar. Parecía que ya había comenzado una nueva historia. El invierno de 2016 ha cubierto la reserva con un esponjoso manto de nieve. Estoy sentado en mi cabaña, con la cocina encendida y la leña crepitando. Sobre la mesa, un cuaderno de cuero desgastado, un mapa con notas misteriosas y mi propio diario, donde ahora anoto mis observaciones. He aprendido mucho sobre la reserva, sobre sus misterios, sobre mí mismo. Elías tenía razón. La taiga habla a quienes están dispuestos a escucharla. No con signos místicos ni presagios misteriosos, sino en el lenguaje de las huellas y los presagios, el clima y los hábitos de los animales, los caminos antiguos y las canciones de piedra. Solo hay que aprender a entender este lenguaje. A veces Harrison me visita. Tomamos té y hablamos de la reserva. Ya no frunce el ceño cuando saco el cuaderno del chamán. Al contrario, pide ver algunos registros. Muchas de las observaciones del anciano son muy precisas. La ciencia es la ciencia, dice ahora, pero siglos de experiencia también valen algo. Ayer cayó la primera nevada importante. Salí a hacer mis rondas y de repente me sorprendí pensando que no puedo imaginarme otra vida. Aquí, en la reserva, cada día trae algo nuevo. Cada sendero puede llevar a un descubrimiento. Cada rastro puede contar una historia. Y el cuaderno de Elías aún guarda muchos misterios. Pero ahora sé que las pistas llegarán a su debido tiempo. Lo principal es estar atento y recordar que nada en la taiga es accidental. Todo tiene su propio tiempo, su propio significado, su propio lugar. ¿Qué opinas? ¿Qué fue, en realidad? ¿Solo coincidencias? ¿O realmente hay algo más detrás de todo? Quizá hay conocimientos que la ciencia moderna aún no puede explicar. Y la historia del oso, mucha gente piensa que podría haberse salvado. Que los guardas de caza tomaron la salida más fácil. Pero, ¿tenían derecho moral a decidir su destino? Y en general, ¿debe un hombre interferir con las leyes de la naturaleza, aunque le guíen buenas intenciones? Dicen que cada reserva natural tiene sus historias inexplicables. ¿Te has encontrado alguna vez con algo que desafía toda explicación lógica? Cuéntanoslo en los comentarios. Discutámoslo juntos. Si te ha gustado esta historia, no olvides poner un like y suscribirte al canal. Hay muchas más historias interesantes de la taiga por venir, y algunas de ellas pueden resultar mucho más misteriosas. Nos vemos en la dura y hermosa taiga.